Hola a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de True Value. En primer lugar, quiero agradeceros que estéis aquí presentes y en los momentos así complicados de mercado o volátiles que estamos viviendo ahora. Y nos parecía conveniente, en vez de hacer un comunicado que se nos hacía un poquito corto, pues creo que era buena oportunidad de hacer un webinar que sea más interactivo, que podáis preguntar y tratar un poco de explicaros la situación. Nos vamos a centrar en varios temas. En primer lugar, vamos a actualizaros un poquito del fondo nuevo que está ya casi listo y luego, sobre todo, cuál es la situación que todos conocemos, que estamos viviendo en el mercado, cómo se podría desarrollar o qué es la visión que tenemos, qué hemos hecho nosotros en el fondo y luego el bloque más importante es analizar la cartera. Vamos a ir viendo acciones individualmente o grupos de acciones para que comprendáis cómo le puede afectar a cada una de las compañías, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, y va a ser el bloque más breve, el fondo True Value Small Caps está aprobado ya por CNMV, simplemente se están creando los estados contables y algunos pequeños ajustes y la cuestión es que está en cuestión de días, o sea, en un principio ni una semana esperamos que haya que tener de plazo, pero tal y como está la situación ahora, no podemos dar así como que una fecha exacta, pero para la gente que esté interesada, sobre todo en la comisión inicial de esos primeros 10 millones que íbamos a tener al 0,75, os recomiendo que escribáis a info@truvalue y os ponen la lista de distribución de correo para que el día que esté listo, pues os avisen. Os recomiendo que si os interesa esta primera clase, estéis bastante pendientes porque hemos tenido casi cerca de 1000 correos últimamente o de 1000 contactos de personas que podrían estar interesadas y esperamos que se complete bastante rápido, por lo menos la clase inicial. También me habéis preguntado por las plataformas, que dónde estará disponible y demás. Yo os recomiendo que si os gusta y queréis invertir en el fondo, vayáis iniciando el proceso de abriros cuenta en Renta 4. Estimamos que también estará en otras plataformas, nos hemos puesto ahí Inversis, Tresis, pero no estamos seguros de si la propia plataforma os cobrará un coste adicional, porque para reducir los costes, pues los acuerdos nuevos que hemos hecho con los distribuidores no son tan favorables para poder trasladaros ese ahorro de costes en las comisiones de gestión y en un principio sí que estarán disponibles. Algunas personas me habéis preguntado incluso de MyInvestor, las plataformas de Ambank o Selfbank, que creo que antes también estaba o sigue estando True Value. Entonces, sí que estará también disponible. Estamos muy contentos de que haya salido en el momento actual, ha sido fruto del azar. Esperábamos que estuviera para principios de marzo, pero bueno, como se ha retrasado un poco la situación, pues el fondo va a estar listo pues acerca ahora de la segunda mitad de marzo. La situación que estamos viviendo en Small Caps, ahora vamos a ir viendo un poquito más acerca de la presentación actual, creo que es una falta de liquidez muy importante y la gente, pues al vender en pánico una Small Cap que tiene poca liquidez, pues va a caer más incluso que compañías grandes. He puesto aquí el índice de Francia, pero si lo actualizamos a día de hoy, la caída desde el pico es superior al 50%. Llegó a hacer pico en 14.000 puntos ese índice y ahora estaba por debajo de 7.000. Creemos que es un buen punto de partida. O sea, el índice está a niveles del año 2011, 2007, antes de la crisis, y estimamos que al menos sobre las compañías que tenemos en el radar, el impacto va a ser limitado. Además, lo bueno de empezar el fondo desde cero es que a medida que se vaya construyendo la cartera, pues es un poco como jugar sabiendo las cartas del rival, ¿no? Podemos evitar aquellas situaciones un poco más complejas y creemos que es un momento excelente para invertir en small caps. Tenemos en el radar muchísimas compañías, llevamos estudiando las 6, 9 meses para este fondo y hay muchas empresas value que no tienen un crecimiento alto, pero que no tienen deuda, que son negocios resistentes a las crisis en condiciones normales, que están cotizando a PER 4, PER 5, PER 6. Incluso tenemos empresas de un alto crecimiento, siendo small caps, sin deuda también, negocios predecibles que les tenemos en el radar pues a 8, 9, 10 veces beneficios como mucho.
Luego, en términos de valoración relativa, algunas de estas compañías están a 3, 4 veces EV/EBITDA. Ya, como os decía antes, baja deuda, en su mayor parte en negocios resistentes, con alto crecimiento, que simplemente se han visto afectados por toda esta situación de venta forzada, de pánico en los mercados, y creemos que se puede aportar bastante valor. Tenemos previsto en el futuro, también nos comentaron desde Rankia, hacer algún tipo de webinar especial cuando el fondo esté ya funcionando, cuando tengamos las posiciones compradas en la cartera, pues ya podemos hablar un poquito más acerca de ellas. Ahora no queremos desvelar muchas de esas posiciones porque, aunque estén cayendo, son bastante ilíquidas y sí que nos gustaría seguir comprando a buenos precios. Pero ya sabéis que tenemos la política está altamente comunicativa y os iremos explicando cómo está compuesta la cartera y demás. Lo más importante, la situación actual. Ya lo conocéis, está prácticamente el virus en casi cualquier país, 150.000 casos y demás. Las buenas noticias es que en China, por ejemplo, el número de nuevos casos está bastante controlado, en Corea y en otros sitios pues está bastante descontrolado, en Francia, en España, Italia y demás. El tema del petróleo también se unió a lo que llamaban el famoso lunes negro, el lunes pasado, el día 9, donde en un solo día pues cayó el petróleo como un 30%. Esto inicialmente el mercado siempre lo ve como algo negativo. Ya lo vimos en 2015 y 2016, pero se demostró que ayuda al PIB de las economías occidentales, al menos. Como podéis ver aquí, los países más afectados siempre serían Rusia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Noruega. Y en el resto de países desarrollados de Occidente, el impacto sobre el PIB es positivo. Entonces, creemos que es un balón de oxígeno importante en un momento de estrés de consumo, ya que aumenta la renta disponible de los consumidores. Actualmente la exposición del fondo a petróleo es únicamente una compañía, IPCO. Vendimos Rolls Royce, además con la suerte de que hemos hecho beneficios, ha desplomado después. Y con lo que ha caído últimamente, desde esta caída la exposición es muy pequeñita, desde el 1,20 más o menos. Y la parte buena es que hay otra serie de compañías que sí que se ven beneficiadas por el petróleo, de lo que nos puede perjudicar tener IPCO en cartera. Las posibilidades de recesión en Estados Unidos sí que han aumentado bastante. Estos son datos del 14 de octubre. Hay varios indicadores o varias fuentes de información que podéis consultar, pero días después probablemente haya aumentado al 60-70%. Todas las fuentes barajan de que pueda haber una recesión. Lo que pasa es que tampoco es ser catastrofista. El que haya recesiones no significa que el mercado vaya a tener una caída, que podría ser el caso, repito, pero no tiene por qué ser un 2008 o un 2009. Hay casos como el del año 90, donde el índice cae un 25%, pasa ahí 6 meses y luego se recupera. Y hay casos similares, la crisis del año 2000. El mercado podéis ver que cayó un 40%, pero en realidad fue muy arrastrado por toda la burbuja.com. Si miramos empresas más value tradicional, pues tuvieron caídas de media, estaba viendo el otro día índices value en esa época del 30%. Y luego además se recuperaron con bastante fuerza. En la actualidad, dependiendo del país que miremos, las caídas han sido entre el 40 y el 25, 26%, si miramos Estados Unidos. Las restricciones de transporte pues están ahí y van a seguir. Dependiendo del país, han tomado enfoques diferentes, ya lo conoceréis. España e Italia han optado por la cuarentena, Estados Unidos parece que está siguiendo la misma vía. Reino Unido es completamente diferente. Básicamente parten de que sálvese quien pueda, que se inmunice la población y tratarán de resolver la situación sanitaria como mejor puedan. Ese enfoque, desde el punto de vista económico, es positivo. Desde el punto de vista humano, pues no tanto, porque habrá más muertes y al final no queremos eso. Pero bueno, es la decisión que han tomado. Desde mi punto de vista, el riesgo que puede haber en España, en Italia, es que perjudiques a la economía, creando esa cuarentena excesiva
y que no sea efectiva, que el virus siga expandiéndose y al final acabe la mayor parte de la población infectada y hayas dañado a la vez la economía. Pero bueno, veremos cómo evoluciona. No todo son malas noticias, hay buenas noticias dentro de todo lo que cabe. Creemos que es una situación bastante diferente a la del 2008 porque los gobiernos y los bancos centrales ya han aprendido la lección y saben que en estos momentos de estrés es muy importante inyectar muchísima liquidez al sistema para que los bancos tengan posibilidad de prestar y para que las compañías puedan acceder a líneas de crédito. Vamos a ver luego varios ejemplos, pero es muy importante en momentos de estrés en los que rara vez se había dado el caso de que compañías históricamente muy defensivas o resistentes a las crisis, tipo por ejemplo los restaurantes o las empresas de aeropuertos y demás, que tuvieran ver sus ingresos pues, que van a caer un 70%, un 80%. Entonces, para esas empresas es clave pues este mes, 2 meses, que estiman los expertos que puede durar esa cuarentena severa en Occidente, pues tener acceso a esas líneas de crédito, que se pase el pánico y luego poco a poco irá retornando el consumo. Entonces, hemos visto anuncios de la Fed el domingo mismamente, bajaron tipos, van a inyectar dinero al sistema, algunos hablan ya del QE4. Noruega ha declarado que va a ayudar a todas las aerolíneas del país. Hoy mismo hemos visto que, creo, Alitalia, si no recuerdo mal, vamos, el gobierno de Italia va a nacionalizar o se va a hacer cargo de Alitalia. Y en Estados Unidos también se prevén ayudas para empresas de aerolíneas, cruceros y otros sectores. También como buena noticia, ya lo conoceréis, en China sí que está más controlada la situación por el control más efectivo que han tenido. Corea, aquí podéis ver la evolución de nuevos casos, llegaron a tener picos de 1000 casos al día. Aquí en España, para que os hagáis una idea, estamos ya tipo superando 2000 casos al día nuevos y con medidas efectivas sí que lo han conseguido controlar hasta 100 casos al día. Y la buena noticia también es que al final la economía se acaba recuperando. Me ha parecido interesante traeros este gráfico, que es el número de vuelos en China, tanto internacionales como domésticos. Podéis ver la severa caída que hay cuando se establecieron las medidas de contención y pasaron de pues, alrededor de 15.000 vuelos al día a poco más de 4.000 vuelos. Ha estado ahí un tiempo, pero ya estos son datos actualizados. Para esta semana, el 19 de marzo, ya se estima que vuelva a 10.000 vuelos de los 15.000. Todavía falta un poquito por recuperar, o hay un poco de caída, alrededor de un 20 o un 30% desde el máximo de vuelos, pero que al final la recuperación está así en V, existe y es real y una vez que se controla el virus, pues se produce y se va a producir en el resto de países. Ahora vamos a hablar de compañías del sector aéreo que tenemos en cartera, pero es importante recordar que aunque se establezcan controles o límites al tráfico aéreo entre países, el tráfico interno importa bastante y es como el 80%. Y realmente el tráfico internacional es como un 20%, o sea que tampoco es el fin del mundo. Este otro gráfico es la actividad en los puertos marítimos de China. Podéis ver la primera caída es habitual en enero porque es el año nuevo chino y la línea amarilla, perdón, la línea azul es el año 2019 y como podéis ver aquí perfectamente se ve el efecto también de ese mes más o menos de cuarentena severa que ha habido en China y cómo cae la actividad, pues un 30% más o menos. Pero una vez que se ha limitado o se ha solucionado el problema, la actividad ha vuelto a niveles bastante consistentes. También me parece interesante mostraros, porque al final, como se suele decir en Wall Street, no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que ha pasado volverá a suceder. Ya hemos tenido episodios similares de este tipo de virus o epidemias con una mortalidad entre el 1 y el 5%, de fácil transmisión, altamente contagiosos, y podemos ver el efecto, que os voy a mostrar a continuación, del impacto que tienen sobre el PIB, cuánto número de casos ha habido y cuáles han sido las reacciones en los mercados.
Entonces, ya habréis visto que circulan por internet las gráficas estas de qué pasó con el ébola en el año 2014, qué pasó con el Zika, qué pasó con el SARS o con el H1N1, que el último caso ha sido en el 2009, pero hubo otro episodio de H1N1 en el 77. Son virus al final todos bastante parecidos. El COVID-19 son bastante similares a estos que os he traído aquí. Entonces, los ejemplos más recientes, seguro que ya los conocéis, la máxima caída que provocó alguno de esos fue del 15%, que fue la del ébola, luego se recuperó. Pero es interesante estos. El más severo que ha habido en los últimos 100 años ha sido la famosa gripe española, que se estima, no hay datos oficiales, pero que contagió a 500 millones de personas. Hubo alrededor de 50 millones de muertos, pero tampoco hay cifras exactas. Hay fuentes que dicen que son 20, 30 millones, hay otras fuentes que dicen que son 100 millones. Y la tasa de mortalidad no era tan alta, era del 1 o el 2%, solo que hubo un pico de contagios gigantesco y el sistema sanitario colapsó en Estados Unidos y por eso provocó tantas muertes. Pero no era un virus que en condiciones normales tuviera una tasa de mortalidad muy alta. Se estima que el 30% de la población estuvo afectada y el impacto para el PIB de Estados Unidos fue del 4%. Ahora vamos a ver el comportamiento o lo que provocó en las bolsas. También es curioso, y mucha gente no habla de ello, está lo que se llama la gripe asiática del 57, donde el 25% de la población se vio afectada y tuvo un impacto del 1% sobre el PIB de Estados Unidos. Y estamos hablando, como veis aquí en el año 57, que hubo 1 millón de fallecidos por ese brote. En Estados Unidos también llegó en el 68 la gripe de Hong Kong, que también afectó ni más ni menos que al 40% de la población. También se estima que más o menos el impacto del PIB fue del 1% y se resolvió más o menos con un número similar de fallecidos, alrededor de un millón de personas. Podéis ver aquí en la tabla una comparativa de estos eventos. Tenéis aquí la gripe de Hong Kong del 68 y la del 57, junto con el escenario actual del COVID-19. En la tabla hay 3 escenarios, porque también no se sabe cuál es el famoso R0, que ya comenté alguna vez, que era lo rápido que se transmite el virus y la tasa de mortalidad que puede tener. Aquí lo ponen la tasa de fatalidad en torno al 1%, pero en ciertos países de Europa, España e Italia está siendo mayor por un mayor envejecimiento de la población o por una edad media de contagio más alta, a diferencia de China o países con una edad media más joven. Pero podéis ver que están más o menos en el mismo rango. La gripe española incluso es bastante, o fue bastante más mortal, o el SARS en el 2002-2003. Y bueno, el primer ejemplo que os había traído era el de la gripe española en el 18. Podéis ver aquí uno de los primeros brotes que hubo, luego se calmó y volvió a haber otro pequeño brote en el 19. Y ahí los mercados, es curioso que solamente bajaron un 11%. También hay que decir que venían de una situación de estar muy baratos y de varios años malos de bolsa. Entonces, en la caída actual que ha habido en los mercados, creemos que también ha habido un efecto boomerang, de que habían subido mucho a corto plazo en los últimos 6 meses, casi un 15-20%, y también han hecho parte de ese catch-up, como dicen los americanos. Lo importante es que una vez que la gente vio que el pánico del virus se pasó, el Dow Jones, podéis ver aquí que cotizaba más o menos a 80 puntos en la época, se fue por encima o hasta los 120. O sea, tuvo un rally posterior del 50%. Y esto es porque alguna vez lo hemos explicado, en estos escenarios los gobiernos y los bancos centrales tienden a sobrereaccionar, inyectan mucha liquidez, ponen muchas medidas y al final es muy estimulante para la economía a corto plazo. Y una vez que se pasa el problema, al menos en estos 3 casos que hemos visto, la recuperación suele ser importante. Está el caso de
del 57, que sucedió prácticamente un escenario similar al actual. En la actualidad llevamos una caída en Estados Unidos del 25%, más o menos con la caída de hoy, o del 26%, pues ahí sucedió una caída del 23%. Podéis ver aquí que creo que esto es el Dow Jones o el S&P, pero bueno, tuvo una caída de 50 a 38 y luego en el 58, cuando ya se empezó a recuperar, pues el rally posterior fue del 80%. Incluso en pocos meses, pues hubo un rally, una subida del 50%. Y en el 68 sucedió algo similar. Hubo también una caída como la actual, similar al 30%. Podéis ver aquí en el gráfico anotado, donde empieza a haber ya los primeros casos, donde ya parece que el virus empieza a estar bastante presente, va a haber bastantes casos en Estados Unidos. Y un poco como en la actualidad, hay una primera caída, el típico rebote de mercado bajista y luego se provocó una caída importante. Lo que sucedió después es también, aquí tenéis el mismo gráfico anterior, aquí sería el punto de los primeros casos, el virus se vuelve bastante habitual en Estados Unidos y en el resto del mundo, como en la actualidad, y provoca esas caídas, solo que más diferidas en el tiempo. Aquí también hubo otros factores que ayudaron a esta caída. Había un mercado bastante sobrevalorado o ciertas acciones en niveles bastante altos, las famosas Nifty 50, que luego acabarían por caer, pero ya después en el año 74. La cuestión es que una vez que se pasó el miedo también hubo un rally bastante fuerte de 70 a 105, pues un rally pues del 80%. Aquí este dato está mal, no es 80, es 50, pero aún así un rebote en V bastante importante. Con esto no quiero decir que esa sea la hoja de ruta para esta crisis, pero al final es comprender que los mercados financieros han sobrevivido a dos guerras mundiales, a periodos de alta inflación, baja inflación, de múltiples crisis financieras y al final la humanidad avanza en una dirección, a un ritmo y si uno es capaz de aislarse de esta volatilidad, de todo el ruido de mercado, pues a largo plazo lo hará bien y es lo que queremos transmitir un poco esa confianza. Obviamente no tenemos la varita mágica para saber cuándo va a acabar, pero sí que entendemos que al final pues, todo acaba pasando. ¿Qué es lo que hemos hecho en True Value? Antes de la crisis partíamos con una liquidez del 20%, de hecho durante febrero y demás que habían estado subiendo bastante los mercados habíamos ido acumulando esa liquidez y como ya sabéis tenemos la política de que al primer 10% que empiezan a caer los mercados pues ya empezamos a usar el primer 10% de la liquidez. Si sigue cayendo el mercado, otro 10% hasta un 20% ya usamos el otro 10%. Si hay caídas adicionales, ¿cuál es el plan? Pues vamos vendiendo posiciones más seguras o que han caído poco. Durante estas semanas ya hemos empezado a vender algunas posiciones pues, que son muy seguras, tipo Constellation, Enhouse, Autozone, que también está en cartera, Moody's, que al principio estaba cayendo más bien poco, Premium Brands, apenas estaba cayendo muy poco. De hecho, le va a afectar más bien poco la crisis, pero ahora veremos posición por posición. Las caídas más o menos según qué índices mundiales o mirando la media de las regiones en las que invertimos, rondan el 35%. Si continúan todavía más las caídas, pues iremos todavía acentuando más este proceso porque sí que tenemos algunas posiciones en cartera que eran bastante defensivas y que se han comportado bastante bien. Y también ha habido algunas nuevas incorporaciones en la cartera que hablaremos luego ya en el siguiente webinar trimestral. La pregunta ¿es buen momento para invertir? Pues lo que decíamos antes, no sabemos, pero Warren Buffett hizo una entrevista un poco de emergencia el día 10 de marzo, justo un día después del famoso lunes negro, y él afirmaba de que ese día pues, se produjo el evento de que la gente le entró más miedo de lo habitual por el coronavirus y también sobre todo el tema del petróleo. Entonces lo que llama como el doble efecto, el one-two punch que menciona aquí. Él dice que en esa entrevista que no es ni de lejos, como el 2008, o incluso lo compara contra el 87, que es un periodo en el cual en cuestión de una semana pues el mercado también cayó cerca de un 30%. Warren Buffett además se caracteriza porque cada vez que sale en público, rara vez
da predicciones acerca del mercado, pero tenemos precedentes previos. Por ejemplo, en el 69, en la crisis que habéis visto ahí, manifestaba que no encontraba nada. Fue cuando, de hecho, devolvió todo el dinero a sus clientes, cuando tenía los partnerships, y formó Versailles en esa época. 3 años después el mercado acabó cayendo. En el 99 volvió a hacer otra predicción en público de que la burbuja.com estaba a punto de estallar. Acabó cayendo el mercado. En 2008 salió diciendo que era buen momento para invertir y así acabó sucediendo. Y un poco lo que viene a decir ahora es que es un evento importante el coronavirus, pero no es ni de lejos tan scary o tan peligroso como era el tema del 2008 o incluso el 87. Él dice obviamente que probablemente esté más inclinado a comprar con esta situación y que los inversores no se tienen que dejar llevar por el pánico o por las noticias de la prensa. Un poco lo que hemos dicho antes, no sabemos cuándo hará vaya el mercado. Lo que sí sabemos es que cada vez que ha habido en las bolsas caídas del 30 al 40%, estaba viendo hace poco, hemos visto el índice Small Caps de Francia, que es una región en la que nos gusta mucho invertir y que tenemos bastantes compañías al radar. Han caído un 50%, pero es que el CAC 40 ha caído también un 40%, el IBEX lo mismo. Históricamente, si uno mira estas grandes caídas, siempre ha sido buena idea invertir. Ojo, y siempre puede seguir cayendo más, pero si compras ya con un descuento del 40, del 50%, tu resultado a largo plazo tiende a ser bastante satisfactorio. Se viene el año 2000, se viene el año 2008, se viene el año 2011, el 90, el 87. O sea, salvo que partieras de un punto de sobrevaloración inicial muy extremo, tipo lo del Nikkei en el año 90, que estaba per 90 el índice, pero quitando ese ejemplo, dado que los índices en esta caída, en el punto de partida, partían de una valoración entre 15 y 20 veces, es una valoración razonable. Y sobre todo Warren Buffett te dice si a los precios actuales te preguntes a ti mismo si estás haciendo una compra inteligente, ya sea de una acción individual, de un fondo de inversión o de un índice. Y como vamos a ver luego, de media, True Value, la cartera, estará cotizando ahora mismo a 6 veces y media beneficios, 7 veces de beneficios normalizados. Dependiendo de la compañía, pues le va a afectar más el primer y el segundo trimestre, pero luego progresivamente se irán recuperando. Esta gráfica ya la compartimos en el anterior webinar. Cada vez que ha habido una caída superior al 10% en True Value, hemos demostrado que al final se crea valor y se acaba subiendo a niveles posteriores y esta vez pues no va a ser diferente. Vamos a hablar un poco más ya de las posiciones en particular y vamos a hablar por grupos de acciones y por acciones individuales también. Entonces, probablemente el fondo, la mayor exposición que tiene ahora mismo a empresas como grupo en sí son las IT de Francia, que sumadas todas ellas probablemente supongan alrededor del 15% de la cartera. Observamos caídas importantes dependiendo qué acción sea. Neurones, por ejemplo, es una de las que tenemos en cartera, pero claro, capitaliza ahora 400 y pico millones y tiene como 250 en caja. O sea, estamos pagando 200 millones por una compañía que va a generar este año más de 30 millones de beneficio. Pues quitándole la caja es como de PER 5 o algo así. De Botín, lo mismo. Con la caja que va a acabar este año estaremos pagando 300 millones por un negocio que va a generar entre 50 y 60 millones de free cash flow. Pues también, quitando la caja es un PER de 5 o 6 veces, más o menos. Y son negocios altamente predecibles, o sea, que lo hicieron bien en la crisis del 2008, que tienen crecimiento orgánico, las perspectivas son buenas y que son líderes dentro de sus mercados y que están creciendo en mayor ritmo de lo que hace el mercado, con lo cual indica una cierta ventaja competitiva. De hecho, Devoteam es la posición más grande dentro de estas IT. Hemos aprovechado bastante las caídas para seguir acumulando acciones. La semana pasada mismamente emitieron unos resultados por encima de lo que esperaba el mercado. Obviamente la cotización no subió porque estaba bajando todo el mercado, pero eran mejor de lo esperado. Han mejorado los márgenes, que durante la primera mitad del año 2019 las acciones cayeron por un pequeño deterioro en los márgenes. El margen pasó de ser del 11 y algo al 10 y algo, no mucho, pero le afectó.
y las medidas que han puesto ya les están dando resultados. Solo que no emitieron guidance por la situación actual, pero remarcaron, y lo están reportando muchas de estas compañías IT, que no han observado ningún tipo de efecto, al menos, y estamos hablando de datos de la semana pasada. Lo bueno de estas compañías, tenemos más en cartera, tenemos también Infotel, Aubey, Humanis, Grupeopen, es que en casi todas ellas tienen 70-80% de ingresos recurrentes. Y esos ingresos son esenciales para los clientes porque es toda su infraestructura informática. O sea, puedes dejar de invertir en marketing, en otro tipo de servicios durante una crisis o un periodo difícil, pero no puedes prescindir de servicios de infraestructura informática o empresas de software, que también tenemos algunas en el fondo y que son de las que menos se han visto afectadas. Además, este tipo de compañías, el teletrabajo es bastante fácil de implementar y pueden seguir ofreciendo la mayor parte de los servicios a los clientes. Con lo cual son de las compañías menos afectadas, pero que aún así están bajando mucho en bolsa por toda esa venta forzada. Al ser small caps, tienen poca liquidez y nos parece interesante aumentar pesos porque sabemos que no les va a afectar. El único efecto a medio plazo podría ser por lo típico, como en años como el 2018, que los clientes recortan un poquito el presupuesto y en vez de crecer orgánicamente de media este grupo de acciones al 5 o al 6%, pues crecen un 2 o un 3 de media como grupo. Pero aún así las perspectivas son muy buenas a largo plazo y es que, repito, todas ellas o no tienen deuda o tienen una caja neta muy alta. Todas ellas además crecen por adquisiciones, con lo cual si viene una crisis van a poder aprovechar esas oportunidades de comprar empresas que estén más débiles o en problemas. Entonces estamos muy, muy tranquilos con estas inversiones. Luego están las compañías financieras, que son Goeasy y S&U. S&U lo ha hecho especialmente bien. Obviamente ha bajado, pero menos que lo ha hecho el mercado. Es una compañía que tiene muy poquísima deuda. Aunque sea una compañía financiera, la deuda equity era de 0,5. La hemos puesto a veces como ejemplo de inversión. Los rivales a veces tienen 10 veces más de deuda o 5 veces más de deuda, con lo cual está perfectamente capitalizada para afrontar cualquier tipo de crisis. No tiene ningún vencimiento de deuda a corto plazo. Recordad que hacía préstamos para automóviles que siempre son muy resistentes a las crisis. Y al fin y al cabo, da igual que la gente salga a la calle a consumir, que no salga a consumir, que van a tener que seguir pagando sus préstamos de automóviles. En Reino Unido, además, parece ser que no van a establecer medidas tan radicales como en España o Italia, con lo cual desde ese punto le beneficia. Además, estas compañías subprime ya vimos que una potencial crisis como la del 2008 no les afecta. O sea, de hecho, S&U mantuvo su rentabilidad en 2008. Incluso aumentó ligeramente los beneficios en la división de automóviles, que ahora es la mayor parte del negocio. Está cotizando también como a 6-7 veces beneficios normalizados de este año. Y después en Canadá tenemos la otra empresa subprime, pero de préstamos personales, que es Goeasy, ya hemos hablado alguna vez. Está también perfectamente capitalizada, no tiene ningún vencimiento de deuda a corto plazo. De hecho, ellos tienen la política muy conservadora siempre de machear la duración del activo con el pasivo, con lo cual siempre tienen deuda a muy largo plazo, tienen acceso a fuentes de financiación. De hecho, aquí podéis ver como los préstamos de Goeasy, bueno, es en 2024, perdonad que se ha tapado ahí, pero bueno, el vencimiento más próximo que tienen es como dentro de 4 años. También en las crisis la gente, pues bueno, da igual que salgan a consumir a la calle que no, que si tienes un préstamo tienes que seguir pagándolo. Si es una situación transitoria en la cual los clientes pues están 1 mes, 2 meses sin trabajar, hay que aclarar que en Goeasy todos los préstamos, la mayoría de los que concede, incluyen un seguro de impago que normalmente cubre 6 meses. Si la persona pierde el empleo, pues durante 6 meses te pagan el préstamo. Incluso aunque la crisis alargase más tiempo,
porque la pregunta que solemos recibir habitualmente es ¿qué sucede con GoEasy si da préstamos y la gente pierde sus empleos? Y ya lo hemos comentado otras veces. Incluso aunque el desempleo se doble en Canadá, que pase del 4 y pico por ciento al 9, y ya ha sucedido en crisis como la del 2008, GoEasy ya navegó ese tipo de situación, se mantuvo rentable. Los ingresos, pues, en esa época le bajaron normalizados poquito, entre un 20 y un 30%. Y lo que suele suceder en esas crisis es, por un lado, que el número de clientes potenciales aumenta, el gasto en marketing se reduce porque los clientes ya directamente vienen a ti, no tienes que salir tú a buscarlos, el volumen medio de préstamos que pide la gente aumenta porque no pueden acceder a financiación en otros canales, y también si está la empresa bien capitalizada, como es el caso de GoEasy, pues puede ofrecer préstamos en esa época y, lo más importante, lo puede hacer a una tasa de interés superior a la que lo hace en condiciones normales. Entonces, esos tres factores compensan la posible aumento de morosidad, que puede ser del 30 al 40%. Lo hemos estudiado, hay muchísimas bases de datos. Los préstamos personales, subprime, en las crisis, como máximo suele aumentar la morosidad entre un 20 y un 30%. Tenemos otras empresas en cartera, hemos estudiado casos similares y es lo que suele suceder. Estamos hablando de crisis incluso como la del 2008, un 20%. Ese efecto sobre los beneficios por acción previstos para GoEasy en este año, pues significaría que a lo mejor su beneficio se redujera a $7 por acción o $6, pero es que está cotizando, creo que a día de hoy, a $40. O sea, es menos de PER 7 para una compañía que es líder dentro de su sector en Canadá y que está creciendo el beneficio por acción al 30%. O sea, la crisis no sabemos lo que durará, si va a estar aquí 6 meses o un año o año y medio, pero en ese plazo es posible que se recupere. Los beneficios normalizados de GoEasy de aquí a 2 años o 3 van a pasar de $7 a $10 por acción. Ha cotizado normalmente a PER 12. Pues estimamos un valor de unos $120 y está cotizando a 40. O sea, estamos viendo potenciales de las acciones que es triplicar a 2, 3 años. O sea, la TIR es enorme, ¿vale? Ya sabéis que en True Value no tenemos la política esta de dar potenciales de cartera y lo que pensamos, pero internamente sí que le calculamos el TIR a cada una de las inversiones que hacemos con unas proyecciones más o menos razonables y con unos múltiplos de evaluación más o menos razonables. Luego, el siguiente grupo de acciones en cartera es lo que podríamos definir como blue chips de Estados Unidos, que es el 15% de la cartera, es la exposición que tenemos a grandes compañías. En estas también estamos súper tranquilos. Las tres tienen caja neta, Berkshire, Google, Facebook, con lo cual podrán aprovechar las oportunidades si hay. Tienen bajo apalancamiento operativo, son negocios bastante estables. Google creció incluso durante la crisis del 2008, Facebook también. Estas dos compañías, principalmente su fuente de ingresos es la publicidad, y en época de crisis es cierto que las compañías recortan el presupuesto publicitario, pero pensamos que lo van a hacer más en los canales tradicionales, como son radio, prensa, televisión, porque está demostrado que es mucho menos efectivo. Con lo cual, estas compañías, aunque les pueda afectar a corto plazo, les acabará sirviendo a largo plazo para acabar robando cuota de mercado. Están cotizando muy baratas. Facebook, quitándole la caja, estará 10, 12 veces beneficios del año que viene. De este año pues serán 13, 14 veces beneficios, pero recordemos que es una compañía que puede seguir creciendo al 20, al 15% durante los próximos 4 o 5 años. Eso equivale a doblar beneficios de aquí a 4 años o 5. Equivaldría, no sé, más de $20 por acción de beneficios. Aplicando un múltiplo razonable de 20 veces y iría acumulando bastante caja durante esos años, tendremos precios objetivos superior a $400. Google, más de lo mismo. El upside no es tan alto, pero la posición dominante de mercado nos hace estar muy tranquilos. Berkshire, ¿qué podemos decir? O sea, es de esas compañías que podrían ser candidatas a si el mercado sigue cayendo mucho, lo va a hacer bien, va a soportar bien la crisis y se podría usar de liquidez para eventualmente comprar otras compañías. Pero la evaluación de Berkshire es sencilla. Ahora está cotizando a una vez book value.
en la crisis del 2008 y 2009 lo que sucedió es que el book value se redujo en un 10%. Pensamos que ahora no va a ser tan severo, incluso se podría mantener, pero bueno, incluso asumiendo ese escenario en el que book value baja un 10%, lo mínimo que ha cotizado Berkshire ha sido a una vez book value, que fue en ese año, el 2008 y 2009. Entonces, el downside desde el punto de partida de ahora es muy bajo, a lo mejor puede estar en $150 o una cosa así. Entonces, el upside no es tan alto, será de hecho el menor de casi todas las posiciones que están en cartera, pero la visibilidad, la tranquilidad que nos da es muy alta. Además, tener tanta caja neta como tiene Warren Buffett ahora, se ha demostrado que va a ser capaz de generar mucho valor a largo plazo y seguramente vaya a hacer adquisiciones. Vamos con otra compañía interesante que ya sabéis que es una de nuestras favoritas, MTI Food. Esta sí que ha bajado más. Estaba hoy cotizando a 26, 27 dólares. Llegó a estar cotizando a 70 dólares hace nada. Y históricamente era una empresa muy defensiva para tener una crisis, pero como esta crisis es completamente diferente a las demás, es una crisis de consumo donde la gente, si no le dejan salir a la calle, pues no va a ir a los restaurantes. MTI cobra en función de las ventas de los restaurantes esos royalties y pues el mercado entiende el efecto que va a tener y por eso han caído en vertical. Si veis cualquier acción de restaurantes cotizada, han caído un 60%. O sea, todo el sector ha habido un pánico generalizado porque la gente entiende que tienes unos compromisos de pago por los leasings o el alquiler de los locales donde están los restaurantes. En el caso de MTI no es tan grave porque en su balance lo subarrenda a los franquiciados. Entonces, si el franquiciado deja de pagar, MTI tomaría control de ese restaurante y al final lo que gana tomando el control de toda la inversión que ha hecho el franquiciado, ya comentamos en una presentación que subimos acerca de esta posición, le acaba más que compensando. Hoy mismo MTI ha emitido una nota de prensa donde para tener un guiño con los franquiciados pues les va a atrasar el pago de los royalties, creo, durante este mes y el siguiente. ¿Vale? Al final el impacto creo que iba a ser, pues estimaban de unos 15 millones de dólares al mes, que se difiere esos pagos pues para aliviar un poco la situación de los franquiciados. Tampoco tiene vencimientos de deuda a corto plazo. El más cercano es en 2022. Tiene acceso a líneas de crédito para resolver la situación. Y pensamos que si la situación fuera tan terrible como ve el mercado, pues no haría esas concesiones a los franquiciados. Entonces, creemos que está bien para construir las relaciones con los franquiciados a largo plazo. La parte buena de MTI, a diferencia de empresas de restaurantes, es que la mayor parte de los costes son variables. El negocio de la distribución de comida y bebida a los franquiciados es puramente variable en su gran mayoría, con lo cual si no vende comida tampoco va a tener costes de comida. El tema de los alquileres ya hemos comentado, que simplemente se lo cobra a los franquiciados y luego él paga a las partes que inicialmente le alquilan, los locales. Y ha comunicado un poco que está trabajando con estos arrendadores para diferir estos pagos y demás, porque al final no sabemos si habrá recesión o no. Lo importante es que ante una recesión económica, este tipo de negocios no sufren. Lo importante es que pasen ahora la situación de esta de cuarentena. No sabemos lo que va a durar. Hay gente que estima que será un mes, 2 meses, pero que pasen esa situación y al final, pues a la gente cuando le dejen libertad de movimiento volverá a consumir. Además, al ser comida rápida, tiende a comportarse muchísimo mejor en las crisis que las cenas formales o el casual dining que llaman en Estados Unidos, que es restaurante con un ticket medio más alto. Está cotizando a múltiplos muy atractivos, ahora mismo estará a 5 veces del free cash flow normalizado, o sea, son niveles que jamás se habían visto en MTI. Lo más barato que llegó a cotizar MTI durante la crisis del 2008 fue alrededor de unas 7 veces free cash flow, para que nos hagamos una idea. Los restaurantes aún así siguen teniendo actividad. La parte buena de los restaurantes que no son de cenas formales, que llaman tipo MTI, pues que todavía con los servicios de delivery
pueden seguir funcionando. También es importante remarcar que tiene una alta diversificación por regiones. O sea, en Canadá todavía no hay problemas. En Estados Unidos los habrá cuarentenas, pero irá siendo gradual a lo largo de una región, con lo cual el impacto no es inmediato, no es que los beneficios, los ingresos se vayan a ir a cero, sino que se irá moviendo a lo largo de diferentes regiones. De hecho, aquí en la tabla podéis ver en tiempo real cómo están afectando las reservas de estos restaurantes formales. En el caso de MTI podría asimilarse, lo que pasa es que debería ser más resistente, porque hay un componente más de delivery y de trabajadores que tienen que seguir acudiendo su trabajo y que pues en sus descansos van a comer a restaurantes tipo MTI. Pero podéis ver con datos en tiempo real, año sobre año, del 12 de marzo, o sea, de la semana pasada, como en algunas regiones pues ya sí que había en estos restaurantes formales caídas, por ejemplo, en el estado de Colorado, California, San Francisco, caídas de hasta el 50% en la facturación. Con eso significa que probablemente durante este periodo de 1 o 2 meses, pues los royalties que reciba MTI se van a reducir. Pero también es importante pensar que en el negocio de royalties tiene márgenes EBITDA del 40%. O sea, hasta que llegase a entrar en pérdidas tiene bastante colchón y la mayoría de los costes, si pensamos de MTI, son variables, es personal. Y la buena noticia del personal, tanto en Canadá como en Estados Unidos, es que es un coste muy variable. O sea, la flexibilidad laboral que hay en Estados Unidos y Canadá es altísima, no es como en Europa. Y estas empresas se pueden adaptar perfectamente si la situación de estrés se alarga más de ese periodo para poder seguir manteniendo su rentabilidad hasta que el virus pasará de una forma u otra. O las cuarentenas serán efectivas o no serán efectivas. Se infectará una gran parte de la población, ¿vale? Cosa que, lo que digo, o sea, no deseamos y es negativa, pero viéndolo desde un punto de vista analítico y económico, existen esas dos vías. O sea, el problema se va a solucionar de una forma u otra. O la cuarentena funciona o la gente se inmunizará a base de pasar la enfermedad y se solucionará el problema. Y lo más importante es que son acciones que en un periodo de recesión económica o de bajo crecimiento del PIB, estamos contentos con tenerlas porque han demostrado que lo van a hacer bien. Otro problema sería si tienes una empresa cíclica, que vale, sí, le afecta el problema actual, pero es que luego a lo mejor te viene una recesión que dura un año o dura un año y medio y ahí sí que van a sufrir. Entonces, el componente que tenemos de empresas cíclicas en cartera es bajísimo. O sea, es menos del 10%. Tenemos alguna tipo las IPCO, algún pequeño suministrador de piezas de automóviles como Plastivaloire, que también supone poco de la cartera, con lo que ha caído un 0,5%, pero la mayor parte de la cartera es defensiva. La siguiente posición en cartera, también tiene un peso del 4%, es SNC. Si recordáis, esta empresa hace software vertical para el sector de finanzas, de instituciones financieras, fondos de inversión, gestoras de activos y el 95% de los ingresos son recurrentes. De hecho, en la crisis del 2008 tan solo le bajaron las ventas un 5%, porque el tipo de servicio que ofrece es como las de las empresas de IT, es lo que llaman mission critical. O sea, que tú, da igual que gestiones más activos en tu banco o menos, o en un fondo de inversión, o en un plan de pensiones, o en un private equity, porque son la empresa líder dentro de este sector en estas soluciones informáticas para que estas compañías puedan gestionar pues toda la contabilidad, todo el back office y yo personalmente estando dentro del sector entiendo lo crítico que es seguir pagando eso, o sea, no vas a prescindir de ello en ningún momento y por eso es tan predecible y tan recurrente. Tiene un poquito de deuda, 3,5 veces de deuda evita, pero es irrelevante porque es tan predecible el negocio que no le va a afectar. Aún así, está cotizando pues a unas 10 veces free cash flow o 9 de este año, normalizado. Y eso sí que va a ser bastante predecible. En MTI sí que me puedes cuestionar y decir, pues bueno, sí, va a haber 1 o 2 trimestres malos, que ese free cash flow se desplome y luego ya pues volverá a la normalidad. Pero es que en SNC va a ser muy predecible. Tiene un bono a 2027 y tiene algún
vencimiento pequeño en 2022, pero vamos, que no le va a afectar. Si bajan un 5% las ventas en 2008 es porque una parte de sus ingresos están asociados al volumen de activos gestionados. Entonces, claro, cuando bajan los mercados y bajan un 20 o un 30% y un 20% de los ingresos de SSNC provienen de esa línea, pues se puede ver el impacto inmediato. Y eso es el impacto en esa parte del negocio, el comportamiento de los mercados que históricamente le afecta un poco a SSNC, pero ya os digo que es muy, muy bajo. Y vamos ahora con dos de las empresas por las que más me soléis preguntar, que es AerCap y Airlist, que suponen ahora mismo un 7% de la cartera. Habíamos tomado beneficios en parte de enero y febrero, dado que se han revalorizado bastante, y ahora posiblemente estamos inclinados a comprar. Hay que decir que hemos ido comprando a niveles superiores a lo que están ahora. O sea, AerCap ya nos parecía a buen precio para volver a aumentar $40 y ahora estará como en 24, 25, creo recordar. Y si no recordáis lo que hacían, se dedicaban a alquilar aviones comerciales principalmente, de Boeing o Airbus. Entonces ya podéis imaginar el pensamiento del mercado. De decir, bueno, el tráfico aéreo se ha parado por completo, las aerolíneas van a quebrar, si quiebran los clientes de Airlist, pues ellos también van a quebrar y así sucesivamente. Hay que decir que pensamos que la situación es diferente a lo que opina el mercado. Es cierto que estas compañías tienen esa incertidumbre a corto plazo, pero pensamos que tienen las herramientas para resolverlo. En el caso de AerCap, ahora vamos a ver la situación de liquidez que tiene, pero ha usado parte de esa liquidez por precaución, no porque la necesite como tal, sino porque a veces, como en caso del 2008, siempre está bien, si tienes una línea de crédito, usarla por si acaso, porque a veces te las pueden retirar. Entonces, un poco por precaución la han usado. Airlist, vamos a ver ahora que de hecho las tiene las líneas de crédito y el jueves, creo recordar, emitió una nota de prensa diciendo que no las van a usar porque sienten que no las necesitan y que la situación de liquidez que tienen ahora están cómodos con ella. Entonces, ese es el mensaje que están transmitiendo al mercado. Mientras tanto, AerCap, de beneficios normalizados, sin contar el crecimiento a futuro que tendría, estará cotizando a PER 2,5 y Airlist será más o menos un PER 3,5. Entonces, por un lado te están comunicando o la forma que tienen de cotizar en bolsa es como si fueran a quebrar mañana mismo y por otro lado están comunicando a las empresas que están cómodos y que no necesitan fuentes de financiación adicionales. Entonces, hay algo ahí como que no cuadra. Aún así, el mercado puede ser todo lo irracional que quiera. O sea, yo he visto AerCap en 2008, repitió el beneficio del 2007, ganaba $2 por acción en esa época. En 2008 volvió a ganar lo mismo y en 2009 volvió a ganar lo mismo, $2 por acción. AerCap llegó a cotizar a PER 1,5, que equivalía a $3 de la época. Entonces, hasta ese punto puede llegar la irracionalidad. La bajada de tipos y de petróleo les beneficia. Antes o después, la estación de tráfico aéreo se retomará, tal y como hemos visto antes. Y ellos dicen que están preparados para una estación de tipo la del 11S, donde vamos a ver una analogía bastante similar. Dentro de su sector, el tener una base global de clientes y diversificada es ahora más importante que nunca. Hay muchas empresas de leasing aéreo que están muy centradas en una región, entonces eso te puede suponer un problema. Pero AerCap o Airlist tiene una plataforma totalmente global y diversificada. Y puede que haya restricciones en cuanto al tráfico aéreo, tanto en Italia como en España. Puede que se prohíban los vuelos, como hemos visto, entre Europa y Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo no les afecta tanto. Dame un segundito. Tener esa escala que tienen estas dos compañías, que son las dos mejores del mundo, que garantiza el acceso a múltiples fuentes de financiación. AerCap mencionaba que tiene relaciones con más de 150 bancos globales. Tiene cubiertas todas sus liquidez. O sea, podría estar, AerCap manifestaba, 1 año y medio con los mercados de capital totalmente cerrados, que no ha sucedido nunca en la historia, ni tan siquiera ha sucedido por 2 o 3 meses, y aún así seguir operando con normalidad.
Pensamos que también habrá quiebras en el sector aéreo, como las ha habido en el pasado, pero que la aviación, pues su visión a largo plazo acabará, es positiva y acabará avanzando como lo ha hecho anteriormente. Muy importante también, todos los gobiernos parecen estar comprometidos a seguir ayudando a las aerolíneas que tengan problemas. Y al final esta crisis es nueva para todo el mundo porque no la habían vivido este tipo de compañías antes, salvo la situación del 11S, pero hay que recordar que como punto de partida el 70% del tráfico aéreo, tanto en Europa como en Estados Unidos, China, es doméstico. O sea, el que se prohíba la conexión mientras que va pasando el virus de unas zonas a otras y se prohíba ciertos vuelos internacionales no significa que va a ir a cero el tráfico aéreo. De hecho, aquí os ponía como dato, los vuelos que conectan Estados Unidos con Europa tan solo son un 6% del tráfico aéreo de Estados Unidos o de Europa. De hecho, en Estados Unidos el 80% del tráfico son vuelos internos. Y podéis ver aquí, como ya os decía antes, el virus acaba solucionándose, bien sea con la cuarentena o bien sea con un contagio masivo, pero acabará sucediendo. Viendo el caso de China, podemos ver cómo pues se retorna a la normalidad con el paso del tiempo. En este gráfico podéis ver respecto a AirCap las fuentes de financiación que tienen, que son de alrededor de 11 billones para este año 2020. Y los vencimientos o los compromisos de pago que tienen son de 7,4 billones. Los vencimientos de deuda son los más importantes, estos 3,5 billones, ¿vale? El CAPEX, esto es relativo. Lo que sucede en las crisis, si uno estudia estas compañías, es que Boeing o Airbus no les interesa inundar el mercado de aviones en las crisis, con lo cual se difieren las entregas en el tiempo. Una cosa es las entregas que tienes comprometidas, pero si miráis la historia del sector, acaban siendo menos. Pero bueno, aún así, aunque tuvieran que hacer frente y comprar esos aviones, pueden hacerlo. De hecho, de las líneas de crédito que tenía AirCap, tenía 6 billones en la línea de crédito, ha decidido usar 4. Con eso cubre perfectamente las necesidades de deuda, los vencimientos que tiene, y simplemente con los 3 primeros meses del año que llevamos, con los alquileres que ha recibido, probablemente ha recibido ya otros 3 billones en cash flow operativo. Entonces, simplemente con lo que ha recibido en estos 3 primeros meses del año de cash flow más la línea de liquidez, ya tiene cubierto todos los compromisos de deuda para soportar este año entero. Y desde luego no estimamos que las restricciones de vuelo duren un año entero, ¿vale? Pero es lo que os decía antes, uno observa la cotización y está cotizando como si fuera a desaparecer mañana del negocio. Luego hay otro efecto importante y es que si los clientes quiebran a corto plazo, pierden depósitos que tienen con AirCap. Y esto se ha demostrado históricamente que le beneficia a AirCap. No es por ser cínico ni nada, pero es una realidad. O sea, al final pierden el depósito, el avión se pone a trabajar con otra parte y puede que acabe siendo hasta positivo para las cuentas de AirCap. Ahora veremos a continuación cómo va a afectar, porque también podrías decir, oye, pues mira, si no va a haber tráfico aéreo, si se va a contraer significativamente, ¿a quién van a colocar esos aviones? Ahora vamos a ver un poco lo que podría ser. Este es el mapa de los clientes de AirCap. Podéis ver cómo en regiones donde ya se ha solucionado el problema, en Asia está bastante controlado, ya sea Corea, Japón, Taiwán, China, pues supone el 40% del book value. Sudamérica no está apenas afectada. En Norteamérica se han prohibido los vuelos que conectan con Europa, posiblemente se establezcan restricciones a corto plazo en vuelos internos, pero irá rotando. O sea, cuando se solucione en Europa, quizás pase a Estados Unidos, viceversa, pero al final no se produce de golpe a nivel mundial. Y eso es parte de la ventaja competitiva de tener ese mercado diversificado.
De hecho, AirCap, al igual que MTI, ha hecho concesiones a los clientes. Les ha renunciado más o menos a ciertos clientes de Asia porque le interesa construir la relación con ellos a largo plazo y es algo que se valora mucho, la cultura china, que en un momento difícil, como ha sido el mes de febrero, pues digas, oye, te difiero el pago de los alquileres hasta que estés en una mejor situación y demás, con lo cual han diferido ahí pues un 3% de las ventas de este año. Pero que si la empresa se viera al borde de la bancarrota, que es la forma en la que parece que está cotizando, no harían ese tipo de concesiones a los clientes porque tendrían que mirar por ellos mismos. Además, el equipo directivo de AirCap es de altísima calidad y sobre todo tiene invertido todo su dinero y todo su patrimonio representan las acciones de AirCap. Y ahora pasando un poco más a Airlease, y bueno, también le afecta a AirCap, es importante hacer la analogía con los atentados del 11S. En esa época, la demanda o el tráfico aéreo cayó un 30%, pero durante más tiempo de lo que va a suceder en la actualidad. Fue durante 5 meses. Ahora lo que va a ser es una V más pronunciada. En esa época, digamos que podría ser algo así, y en la actualidad va a ser una V más hasta abajo, porque en algunos países donde se establece una cuarentena severa, pues están reportando caídas de hasta el 60% a corto plazo, ¿vale? Pero hemos visto antes cómo en China se acaba recuperando. Las previsiones que ha hecho la IATA, que es la máxima agencia en cuanto a temas de aviación mundial, en el peor de los escenarios, y son cifras de la semana pasada, estiman con estas cuarentenas y todo que va a haber a nivel mundial una reducción del tráfico aéreo de entre el 15 al 20% para 2020. Entonces, para este año la previsión era que el crecimiento fuera de +4, pues probablemente durante el año 2020 se va a ver una reducción del 10% en el tráfico aéreo. Pero el mundo ya se ha enfrentado a esto. Si miréis datos del 11S, durante el año 2001, la evolución del tráfico aéreo durante esos 5 meses, pues fue similar, fue de un 10%. O sea que es una situación bastante parecida. Es cierto lo que os decía, que la caída ahora es más pronunciada, pero la recuperación también debe ser más pronunciada. Porque en esa época la gente también tenía bastante miedo posterior a viajar porque estaba la amenaza de los terroristas y no sabías dónde podía aparecer, pero históricamente con esta serie de pandemias o de virus, en el tráfico aéreo, si uno estudia un poco la historia, se ha demostrado que una vez que el virus pasa, pues ya la gente no tiene así como un miedo latente ni se reduce el tráfico. De hecho, luego el tráfico aéreo estuvo bastante complicado en 2002, 2003 y para 2004 ya a la gente se le empezó a pasar un poco el miedo de volar. Tenéis aquí el informe, esto está sacado de la IATA, es reducción del 31%. Y tenéis aquí este gráfico, son las estimaciones para este año por regiones. En Asia, donde se ha pasado ya la mayor parte, se estima esta caída, el resto de Asia-Pacífico, Europa, Estados Unidos y demás. Aquí podéis ver el trabajo excelente que hizo el actual equipo directivo de Airlease durante los atentados del 11S. Podéis ver como en una época de estrés que va a ser igual que la actual, donde el 10% de la flota aérea estaba quebrada y hubo bastantes fusiones, adquisiciones en el sector, la utilización de la flota ni tan siquiera bajó ese 10%, se mantuvo siempre al 98%. Y de hecho, 2 trimestres después, para el Q1 del 2002, la utilización ya estaba al 100%. ¿Cómo lo consigue esto Airlease? En primer lugar, seleccionando de entrada bien los clientes. Tiene un conocimiento muy profundo del sector, de quién está solvente y quién no está solvente. A veces, si aceptan alquilarle aviones a empresas que las ven un poquito así más inestables, los depósitos que le piden de garantía son muy grandes para garantizar que cuando quiebren ellos queden bastante seguros. Se consigue también, en periodos de estrés, se ofrecen leasings a muy corto plazo, tipo a 1 año, 2 años,
pero con muy buenas condiciones. Entonces hay compañías que aunque no puedan volar durante 1 o 2 meses, los aceptan porque son muy buenas condiciones. Entonces a ti te resuelve un poco el problema de la flota aérea y a la compañía que te lo alquila hace un buen deal en ese momento. Pero luego ya cuando expiran y se pasa la situación de estrés, te los alquilan a más largo plazo, a 6, 7 años, que suele ser el periodo normal. Entonces, el equipo gestor que estaba al frente de esta compañía es el mismo que de la cotizadora de Air Lease Corporation. Y de hecho, a pesar de que ILFC no cotizaba en esa época, sí que cotizaban los bonos. Y podemos ver el performance de cómo lo hizo Air Lease en esa época, o ILFC, como se llamaba en esa época, durante lo peor de la crisis. Podéis ver cómo del año 2000 al 2001 incluso aumentaron los beneficios, pasaron de 480 millones a 510. Del 2001 al 2002 incluso aumentaron ligeramente los beneficios. Hay que decir que los años previos pues era como ahora, venían de crecer al 15, 20% anual, pero mantuvieron la rentabilidad en todo momento. O sea, uno lo ve como el fin del mundo y demás, pero estamos viendo un año en el cual el tráfico aéreo, igual que este año, va a caer entre un 10 y un 15%, y aún así el equipo actual directivo de Air Lease y AerCap ya se han enfrentado a situaciones similares. Después, durante 2003 y 2004, a diferencia de ahora, el tráfico aéreo apenas creció, apenas se recuperó la situación por el miedo a nuevos ataques terroristas. Como he dicho antes, la gente, pues, aunque había pasado el tiempo, pues, es normal, sigues teniendo miedo y la gente no vuela. Pero la actualidad, con la situación del virus, es diferente. Incluso la equity, que es muy importante en estas compañías de leasing y en cualquier compañía financiera, el valor en libros, podéis ver cómo fue aumentando de 3.5 billion a 4 billion, de 2001 a 2002 incluso también volvió a aumentar a 4.6, 5.2. Y aquí podéis ver el efecto de que la gente también suele criticar que en periodos de estrés de mercado, ¿qué sucede con los aviones? Valen menos. Y es cierto, a veces baja el valor un 20%, es lo máximo que suele bajar. Pero es que incluso ahora, aunque bajase un 30%, si calculas la TIR que va a hacer Air Lease sobre esos aviones, aunque los vendiese un 30% por debajo de book value, como el book value está calculado de una forma muy conservadora en AerCap y Air Lease, la TIR que hacen aún así es del 10%. Y además no tienen por qué vender aviones durante una crisis. Lo que hacen es que se los quedan. Como podéis ver aquí, durante los años complicados, 2001-2002, Air Lease apenas vendió aviones y luego ya sí se aumenta esa venta y ese rebalanceo de la cartera de aviones. Air Lease en la actualidad, de hecho, incluso tiene una ventaja competitiva superior a la de AerCap porque tiene estos vehículos que son fondos de inversión, donde simplemente los gestiona, pero puede vender aviones antiguos o que estén en situación de estrés o que no vayan a tener una autorización, los puede vender para ese portfolio y de esa forma ir jugando un poquito, ir equilibrando un poco la situación. Entonces, el tener esa plataforma les va a dar bastante colchón y comodidad en esta situación. El equipo directivo de Air Lease, alguna vez hemos comentado que literalmente han inventado la industria del alquiler de aviones. Han navegado, tienen más de 50 años de experiencia en la industria. Esta es la nota de prensa del día 13, donde afirman que no han utilizado esta línea de crédito. Tiene una línea de crédito similar a la de AerCap de 6 billones. Esto es una ventaja competitiva que muchas compañías de leasing pequeño no lo tienen. Tienen un ratio de deuda muy bajito. Además, una situación interesante que ha ocurrido con los 737 MAX es que como no se han ido entregando esos aviones y estas compañías tenían bastantes en el libro de pedidos, pues han ido acumulando caja y les ha pillado una situación con ratios de apalancamiento bastante bajos. Con la bajada de tipos también les va a hacer efecto colchón, porque aunque tengan deuda a tipo fijo, la irán refinanciando. Emitirán bonos nuevos para cancelar los antiguos y de esa forma reducir de forma significativa los costes. Y bueno, al fin y al cabo aquí pues es un management que te puedes creer lo que te dicen porque cada vez que han manifestado algo así se ha cumplido y bueno, pues te dicen que están bien posicionados para manejar el entorno actual. Aquí podéis ver también la distribución de Air Lease por regiones.
como decíamos antes, es una compañía global, totalmente diversificada. Ahora mismo en Estados Unidos y Europa tan solo es el 34% de la flota. De hecho, en Asia y China, donde ya se está pasando el problema, es el 42%. Y de nuevo, es curioso la sobrereacción que están teniendo los inversores europeos y de Estados Unidos a estas compañías de leasing, porque podéis ir al mercado y comprobar los múltiplos a los que cotizan, que también ha bajado en bolsa, pero no tanto como lo ha hecho el Lease Cap. La mayor compañía asiática de alquiler de aviones es una que se llama Bok Aviation y está cotizando todavía a múltiplos cercanos a la PER 10. Y es un negocio que podéis ver las métricas, es casi una copia de Erlis, incluso de hecho con peor ventaja competitiva, tiene más deuda tipo variable, tiene más endeudamiento, tiene más concentración de clientes, tiene mayores ratios de apalancamiento y aún así, pues observamos esa dicotomía en el mercado, porque si dijeran, oye, pues todas están mal, a todas les va a afectar, pero no, tienen todas una distribución de clientes similar, incluso algunas comparten clientes y el comportamiento en bolsa de una es completamente diferente al otro, o sea, es como diametralmente opuesto. Y luego hay otras regiones, tipo África, Oriente Medio, Latinoamérica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, donde son regiones que apenas se ha visto afectado. Y sí, habrá una reducción de vuelos internacionales, pero lo que quiero remarcar es que la mayor parte del tráfico aéreo es doméstico. Y pasando a otras posiciones en cartera, también ya sabéis que tenemos la posición importante en Kexen, es el 4% de la cartera. También nos sorprende que haya caído, un poco en línea con el mercado, ha caído alrededor de un 30% más o menos, pero también observamos un impacto que es evidente a muy corto plazo, porque tiene hoteles en San Francisco, Vietnam y Nueva York. Entonces, obviamente que le va a afectar porque la gente no va a viajar, las reservas de hoteles en Estados Unidos han caído un 70% y va a ser así durante el próximo mes o 2 meses, pero la gente supongo que querrá volver a viajar en verano y la vida continuará. En las propiedades de Macao no tiene efecto porque son apartamentos residenciales, la gente seguirá pagando sus alquileres, con lo cual ahí están tranquilos y esto es bastante valor de la compañía, es como el 20, el 30%. Y lo más importante, tiene uno de los mejores balances de toda la industria hotelera. O sea, hay muy pocas compañías inmobiliarias o hoteleras que tengan caja neta. Cualquiera que observéis en el mundo van a estar endeudadas. Entonces, que Exent siempre tiene esa actitud súper conservadora y fue lo que hizo que prosperara y que generara tanto valor en las últimas crisis que ha habido, ya sea la del año 2000 o sobre todo la del 2008. Ahí compró los hoteles, el W de San Francisco, a unas valoraciones increíbles que generan una TIR tremenda con esas adquisiciones. Entonces, nos sorprende pues, que suponemos que también está bajando por la baja liquidez que tiene el valor, pero yo, si fuera dueño de Kexen al 100%, estaría más bien tranquilo porque vas a poder hacer un montón de adquisiciones o soportar perfectamente la situación. Si no tienes deuda y todos tus rivales o competidores a nivel global operan con altísimos niveles de deuda. Ahora está cotizando a $3 de Hong Kong, tiene en caja 2.3 billón de Hong Kong dólar y en deuda hipotecaria 1.8, o sea, neto son unos 500 millones, que equivale a la mitad de la capitalización, equivale a $1,50 y con el free cash flow que generará una vez que se pase este problema dentro de 6 meses, un año, pues en poco tiempo, en cuestión de 2 años, pues el cash en el balance neto de deudas sería casi igual a la cotización. Y luego tenemos todo un grupo de empresas defensivas que en general lo han hecho mejor que el mercado y que esperamos que así siga siendo. AutoZone, ya sabéis que es una histórica que siempre hemos solido tener en el fondo. Nos sorprende que no haya bajado porque si limitan mucho el tráfico o el tránsito de personas con una cuarentena severa, pues le debería afectar igual que a una cadena de restaurantes, porque también tiene leasings, tiene que pagar alquileres de las tiendas, pero ahí podéis ver también la actitud maníaca del mercado, que dicen,
la gente, o sea, es como que se ve más efecto, se ve de una forma más inmediata el efecto sobre un restaurante, por ejemplo. Entonces, veis cadenas de restaurantes en Estados Unidos, me da igual cuál cojáis, si cogéis Cheesecake Factory, Darden, Wendy's, cualquiera de estas, ha caído en vertical, más de un 60%. Y es que la realidad es que AutoZone también le va a afectar, pero se ha mantenido ahí en el rango de los $1.000, entonces es una de las acciones que hemos usado para generar liquidez y aprovechar esas otras oportunidades. Grupo Guillín también sorprende que haya caído. Con este frenesí de acumular alimentos, pues hacen las bandejas donde van los alimentos frescos que compra la gente. Además, el precio del petróleo que se ha desplomado le ayuda muchísimo porque el principal coste o uno de los principales es el plástico, que le había fastidiado un poquito estos años. Entonces, Grupo Guillín de los beneficios de este año estará cotizando a PER 5, una empresa altamente defensiva. Es que ni en la crisis del 2008 llegó a estar a PER 5. Premium Brands también, cuando estaba aguantando bastante bien y el mercado se estaba desplomando, en el torno de los 90, $95, también aprovechamos para hacer liquidez. Todavía sigue estando en la cartera, sigue teniendo un peso del 1,5 o el 2, pero debería aguantar bastante bien. Al fin y al cabo produce comida y incluso es de las pocas compañías que presentó resultados la semana pasada y se animaron a dar guidance para este año, que ninguna otra del sector ninguna otra de las compañías que estamos viendo que vaya publicando se han animado a dar guidance para este año, y ellos sí que han dado un rango razonable por la alta predictibilidad y visibilidad del negocio, porque no están viendo ningún efecto, dado que la gente pues sigue teniendo que comer y beber y siguen consumiendo. Texhon, dentro de lo que cabe, ha caído algo, pero no tanto como el mercado, dado que al final produce textil, es otra cosa que la gente va a necesitar, ya sea que lo compren online o se desplacen a las tiendas, pero al final el textil se suele comportar bastante bien. Constellation Software también el impacto que va a tener es muy limitado. La gente es típico negocio de software recurrente, tienen que seguir pagando las licencias, además tienen caja, ya sabéis que crecen por adquisiciones, si viene una crisis o si pone complicada la situación, pues podrán aprovecharlo. Precia lo mismo, es esta compañía industrial de nicho de mercado, de sistemas de medida y pesaje. El componente por ingresos de mantenimiento es muy alto, las empresas lo tienen que pagar, vendan mucho, vendan poco, y el margen de beneficio es muy alto. En la crisis del 2008 les cayó las ventas un 10%, los beneficios un poco en la misma línea, pero súper defensivo. Ha caído también, obviamente, como todas las small caps, sin liquidez, pero estamos tranquilos y no le afecta. Use Scientific lo mismo, de hecho emitió hace poco una nota de prensa donde afirmaba que ellos pensaban que no le iba a afectar y de momento no estaban viendo efectos a corto plazo. Aún así las acciones también han corregido. ¿Y qué más empresas? Moody's. El número de ratings ha caído respecto a periodos anteriores, pero con la bajada de tipos que ha habido en la Fed tan radical, va a haber un montón de emisiones de bonos para refinanciar bonos antiguos, con lo cual el impacto es neutro, incluso me atrevería a decir positivo, el negocio de hacer rating de bonos, porque se avecina una avalancha de emisiones con la baja de tipos que está habiendo en todo el mundo. In-house Systems es como un pequeño Constellation Software, es una versión similar pero más pequeña, también ingresos muy recurrentes, tiene un montón de caja en el balance y lo debería hacer bien en el entorno actual. También hemos aprovechado un poco en las primeras instancias, cuando estaba cayendo todo el mercado y In-house estaba aguantando bien, Constellation estaba aguantando bien, para hacer un poquito de liquidez y empezar a reinvertirlo en compañías que, aun siendo buenas, con caja, predecibles, pensamos que las ha castigado más el mercado. Por ejemplo, las de Botín, que hemos hablado antes, un ERCAP, un Airlist y empresas de este tipo. Aquí me faltaría poneros Gin Group, que me parece fascinante la caída que ha tenido. O sea, hoy caía un 20 y pico %, porque opera en Reino Unido. En Reino Unido no ha habido esa cuarentena, sigue habiendo una libre circulación de la gente. No sé hasta qué punto podrán dejar de ir al gimnasio, pero en Reino Unido, si no se establecen medidas, como parece que no va a ser, lo más probable es que haya un pico de infecciones
porque se transmite muy rápido el virus, que dure un mes o un mes y medio. La gente se inmunizará y al final acabará pasando. Entonces, no estamos observando, o creo que es uno de los ítems que la gente menos cancelará, la suscripción al gimnasio, o a veces a lo mejor la cancelan durante 1 o 2 meses, pero estimamos también que uno de los principales competidores de Gym Group, que es Pure Gym, está hiperapalancado. Gym Group apenas tiene deuda, tiene como una vez EBITDA de deuda o algo menos. Pero Pure Gym tiene como 5 o 6 veces deuda EBITDA, con lo cual si tu principal competidor en Reino Unido está apalancado a esos niveles, una situación de estrés creo que le puede afectar de una forma más severa de lo que le puede hacer a Gym Group y pueden aparecer oportunidades, tanto de robar cuota de mercado, de hacer adquisiciones y al final es un negocio pues, con un free cash flow muy predecible y que en una crisis también normal, donde no se limita el tráfico de las personas, pues lo debería hacer bien. Y como os decía antes, la media de la cartera más o menos, con datos de hoy, estará en torno a PER 6,5, con baja deuda. Ya hemos visto que muchas de las compañías de la cartera tienen caja neta y las que tienen deuda es poquito o es manejable. Y las que tienen deuda un pelín más alta de lo normal, tipo SSNC, es porque es súper recurrente el negocio y no le va a afectar ninguno de los eventos. Y al final son buenos negocios con un roce del 20%. Entonces, bueno, después de la presentación, ya os digo, gracias por haber asistido. Ahora no sé si podéis ir formulando las preguntas o... Sí, perfecto, Alejandro. Pues si te Vale. parece, las voy pasando. A No ver, sé. vamos. ¿Sí? Sí, dime. Vamos con la primera. ¿Por qué se ha vendido Rock Rose Energy? Para la posición de caja que tiene, una caída del petróleo no debería ser positivo para el crecimiento inorgánico. Hombre, el break-even que tienen de extracción es bastante alto, entonces simplemente vimos la oportunidad, compramos, pensábamos que había subido bastante y teníamos otras alternativas en cartera. Ya sabéis que nos gusta tener poca exposición a compañías cíclicas, entonces sí, pensamos, o sea, que sigue estando barata la compañía y que en el entorno actual, con la caja que tiene y demás, pues podrá capear bastante bien el temporal. O sea, es una de las que está en la lista de posibles compras, pero es que ahora realmente en el mercado actual no sé si nos interesa librar la batalla del petróleo, donde sí que vemos que es más incierta la solución, cuánto puede durar la situación actual. A lo mejor preferimos pues, lo que mostrábamos antes, y aumentar peso en un Devoteam o en un ERCAP o alguna acción nueva que tenemos en el radar, o MTI. Y es que MTI está a 5 veces free cash flow. Muy bien. Siguiendo con el petróleo, ¿no sería conveniente ampliar el IPCO debido a los bajos precios, pero al buen precio de la extracción de los pozos y debido también al buen ojo de la familia Lundin para adquirir nuevos negocios? Sí, la explicación es similar a la de Rock Road. Nosotros seguimos manteniendo la posición, lo vamos a vender allá a estos niveles, pero los break-even pues, están en torno a 20 y pico dólares, incluyendo diferentes costes. Entonces sí que van a hacer beneficio, pero se va a reducir de forma significativa. Y es lo malo de estas compañías, que si hay shocks adicionales de una recesión, podría darse el caso de que el petróleo vuelva a reducirse. Entonces, aunque la deuda que tiene ahora IPCO es baja, en un escenario de estrés los ratios de endeudamiento se elevan. Entonces, nos gusta el ratio riesgo-recompensa que tiene, pero en la situación actual, dado que tiene un cierto riesgo, no nos parece sensato con el dinero de los clientes que tenga un peso superior al que va a tener. Pero si me preguntas, oye, pues en GoEasy o en S&U, ¿te parece sensato aumentar con lo que hemos visto ahora en la presentación? Pues yo creo que cualquier persona podría decir que sí de forma afirmativa. Muy bien. Preguntan si habéis adquirido alguna empresa nacional tras estas caídas.
Tenemos varias en el watchlist. Ya he hablado alguna vez de AENA, Amadeus, nos gusta también bastante. Dominion ya la teníamos en cartera y hemos ido comprando algo, pero sí, o sea, dentro del entorno nacional, Amadeus y AENA probablemente sean dos de las mejores que hay en el mercado actual y que creemos que serán capaces de capear la situación. Muy bien. Preguntan también si consideráis que habéis gestionado estas caídas mejor que las de final de 2018. Sí, nosotros estamos especialmente contentos porque es que las compañías no sentimos que hayamos cometido errores, han publicado resultados en función de lo que esperábamos. La cartera estaba muy bien posicionada y lo sigue estando. Y simplemente es que cuando el mercado cae con tal virulencia y la gente vende todo a cualquier precio, obviamente si eres un fondo de renta variable te vas a ver afectado. Nosotros hubiéramos tenido más liquidez cuando empezamos a ver los problemas y teníamos ese 20 y pico % que es cercano al máximo legal. Entonces, al final, en un fondo así es muy direccional, o sea, tienes que estar invertido sí o sí al mínimo del 75% que te marca el regulador. Entonces, creemos que se va a generar bastante valor con las caídas y que la recuperación pues, puede ser importante. Perfecto. ¿Por qué small caps si las grandes tienen la misma rebaja y tienen más fortalezas? Alphabet, Facebook, etcétera. Bueno, tienen igual de fortalezas y son empresas buenas en su nicho de mercado, pero el potencial no es tan grande. O sea, en Google, pues podemos decir, oye, dentro de 2, 3 años la situación habrá pasado, habrá vuelta al crecimiento, debería cotizar a un PER de 20, 25, pues eso equivale a un precio objetivo de unos $1.800 por acción, pues es un upside del 50%. Pero es que si me preguntas, oye, dentro de 2 años o 3, cuando se pase esto, el CAP esté ganando normalizado 8, 9, $10 por acción, aunque cotice al múltiplo que lo hacía históricamente, a PER 7 o PER 8, estamos hablando de $80 por acción. ¿Qué hacen estaba a 60? Pues es multiplicar de 20 a 80, es un 300%. O MTI, simplemente dentro de 2 3 años, no sé si estará en mayor o en menor crecimiento la economía, pero el free cash flow retornará. Cuando la gente pues, vuelva a los restaurantes y demás, la vida continuará. A un múltiplo de 12, 13 veces más el valor que vaya a generar entre medias, alguna adquisición podrá hacer, como mínimo, estimamos un valor de $60 por acción. Estaba a día de hoy 26. Entonces, es más que doblar, un upside del 100%. Y son negocios buenos. O un GoEasy. GoEasy puede llegar a ganar $10 por acción. PER 12, que es la media histórica que cotiza, pues son $120. Estaba hoy a 40 o algo así, a 3 años vista. O sea, son tires gigantescas. ¿Que habrá volatilidad entre medias? Pues sí, desde luego que la habrá, pero antes se me ha olvidado mencionar, ya que os he hablado de Goisi, están recomprando acciones. O sea, estos son de los que no se han asustado para nada. O sea, han visto las caídas y hay muy pocas compañías ahora que sean valientes de recomprar acciones. Y tiene más mérito aún así porque es su propio dinero. O sea, ellos son los mayores accionistas. El management y el equipo directivo tienen el 30% de la compañía, es todo su patrimonio, la mayor parte. Y no les ha temblado el pulso. Podéis entrar y ver los filings que han hecho con el regulador de Canadá todos los días, 10.000 acciones, 12.000, 5.000 acciones, y lo tienen claro. O sea, llega un punto en el que ellos activan la recompra de acciones porque lo consideran que es mejor inversión recomprar acciones que no en invertir en crecimiento. Muy bien. Al hilo de las recompras de acciones, preguntan que si estando ciertas empresas muy baratas, ¿no te chirría que estas empresas no estén recomprando acciones a estos precios? Hombre, lo vemos prudente, ¿vale? Que durante un mes, 2 meses, paren las recompras de acciones hasta que se vea un poco cómo va a ser la situación. Por ejemplo, AirCap sí que tenía el programa de recompra de acciones, pero en un conference call que hizo para explicar la situación la semana pasada, pues lo ha detenido un poco más por prudencia. Porque
la situación a corto plazo sí que el impacto es un poco más alto en AirCap que en una empresa como GoEasy, por ejemplo. Entonces, nosotros lo vemos prudente en el entorno actual, decir, oye, pues lo paro la recompra de acciones, pero estoy seguro que en cuanto vean un poco la luz al final del túnel, rápidamente van a volver a incrementarlo. Y no creo que las acciones vuelvan de forma vertical a $60. A lo mejor se estabilizarán en algún rango, aunque se estabilicen en 30, en 40. A $40, anda que no generan valor recomprando pues simplemente en esos niveles, que sería un PER de 5 normalizado, equivale a aumentar el earnings per share un 20% año tras año. Entonces, yo es normal, o sea, al final es entendible lo que han hecho, pero también lo veo remarcable, o sea, los de GoEasy, esa gente está a otro nivel. Muy bien. Respecto al mercado de IT francesas, ¿qué posibilidad hay de que se canibalicen unas a otras? Y si esto ocurre, ¿tener una diversificación excesiva entre estas no podría ser contraproducente? No, o sea, canibalización no pensamos sinceramente que vaya a haber. O sea, al final, canibalizarse se usa más el término, pues a lo mejor una cadena de restaurantes, que habrá muchos de la misma marca, pero canibalizarse el término es dentro de la propia compañía, de abrir varias divisiones, pero lo otro es competencia de mercado, o sea, o robas cuota de mercado a los rivales. Entonces, es un entorno en el cual el sector se esperaba que para este año creciese un 3%, a lo mejor en un año malo, tipo 2008, que es lo peor que tenemos, donde la gente te recorta mucho el CAPEX, la inversión de nuevos proyectos informáticos, pero los que ya tienes les tienes que mantener, o sea, no les queda otra. Y sabemos muy bien cómo funciona el sector porque lo hemos estudiado mucho, tenemos mucho dinero invertido y supone una posición grande del fondo. Entonces, tipo 2008, pues que te cae un 5% el crecimiento del sector. Estas empresas, dependiendo el tipo de recurrencia que tengan los contratos, pues las hemos estudiado. Hay algunas que mantienen, otras incluso crecen y otras decrecen un 5 o un 10%. El caso más extremo que hemos visto en estas empresas ha sido de crecer un 10 o un 15 en esas crisis, siendo compañías de calidad, diversificadas y demás. Entonces, todas ellas tienen caja para soportar la situación. Entonces, hay otras empresas del sector que sí que están endeudadas. Pues yo eso lo veo como algo positivo. O sea, es una oportunidad de robar cuota de mercado. La gente de Neurones así te lo explica, o sea, dicen, nos gusta tener siempre muchísima caja, o sea, es que es gigantesca la caja que tiene esa empresa, capitaliza esos 400 y pico millones, este año han emitido guidance incluso, o un poco la sensación que han dado es que no les va a afectar, y teniendo 400 y pico millones de market cap, la caja es más del doble, más del 50% del market cap. Entonces, van a poder hacer inversiones en nuevos proyectos para robar cuota de mercado, van a comprar rivales y vas a dormir tranquilo con las acciones porque tiene una situación de solvencia total. Además, lo bueno de esas empresas de Francia es que, al igual que otras, toda la base de costes se puede decir que es variable, es personal al fin y al cabo y tienen un histórico bastante bien de aguantar o de adaptarse a cualquier tipo de situación. Entonces, en otro sector, pues uno podría estar más incómodo. Me podéis preguntar, oye, pues Airlease o Aircap, pues sí, hay que mirarlo más a fondo, hay que comprenderlo, hay que monitorizar un poco más la situación, pero con las IT de Francia o estas compañías informáticas o de software y demás, estamos bien tranquilos. Muy bien. ¿Qué lectura sacas del famoso ratio de Buffett de Market Value partido PIB? Aun con las bajadas, sigue indicando sobrevaloración del mercado. Ese ratio dejó de ser útil hace mucho tiempo por el hecho de que el mercado actual de Estados Unidos, el 40% de las ventas y de los beneficios ya provienen de fuera de Estados Unidos. Buffett mencionó eso hace décadas, ese ratio, cuando todas o la mayor parte de las ventas era una economía mucho menos globalizada y el mercado americano contenía la mayor parte de empresas americanas con ingresos en Estados Unidos, sí que históricamente se ajustaba bastante bien ese ratio. Pero desde el momento en el que las compañías se globalizaron tanto como en la actualidad y que hay muchas compañías chinas y extranjeras que cotizan en bolsas americanas, pensamos que no es así tan relevante.
Perfecto. ¿Qué opinas del nuevo profit warning de Kexen por la nueva valoración de Sofitel? No afecta al free cash flow, pero sí al activo del balance, y comentan que esta reducción del valor es porque el entorno competitivo ha empeorado. Si ha sido así en 2019, ¿no estimas que en 2020 vaya a ser realmente mucho peor? Sí, al final es esos impairments que ha hecho de esa propiedad, sobre todo del Sofitel de Nueva York, que hay que recordar que es solo un 20% del total de la compañía, pues está ahí. O sea, ayer BNB pues, sí que está, y empresas similares sí que están teniendo un efecto sobre el mercado. ¿Que pensamos que va a desaparecer la industria? Pues no, va a seguir siendo viable. O sea, pensad que son habitaciones de precio medio de $350, creo recordar, o $400. Creo que Airbnb compite en un mercado de menor precio medio, aunque también, obviamente, pues es evidente que le está afectando. Como bien decís, o sea, al final al free cash flow no le aumenta. Creo que dentro de que Xen es de los pocos compras o errores un poco que hicieron al invertir, probablemente en el pico de mercado, hacer la compra de ese hotel en 2014. Hay que decir que lo financiaron con deuda muy barata, que es deuda hipotecaria asociada solo a ese activo. Entonces, si te financias al 1, al 2%, aunque el activo rinda un 4%, pues haces un spread interesante si no tienes otras alternativas. Pero sí que es la situación tal y como nos comentas. Pero vamos, que al final sobre el net asset value y el valor a largo plazo de la compañía, estimamos que no afecta. Muy bien. ¿Qué seguridad hay de que algunas empresas que van a formar parte de la cartera del nuevo fondo no quiebren antes de esta crisis dada su iliquidez? Perdón, ¿me puedes repetir que no quiebre? No. Te repito, ¿qué seguridad hay de que algunas empresas que van a formar parte de la cartera del nuevo fondo no quiebren antes de esta crisis dada su iliquidez? Hombre, quebrar por iliquidez nunca vas a quebrar en el mercado. Puede ser que la cotización baje muchísimo, eso es razonable, pero quebrar no. O sea, quebrarás si tienes deuda o si tienes muchos costes fijos y los ingresos se te reducen. Ahí sí, pero ya sabéis el estilo de inversión que tenemos. O sea, True Value en estos 6 años y medio no nos ha quebrado ninguna compañía que hayamos tenido en cartera, ni tampoco hemos tenido minusvalías tipo de perder el 90%, el 80%. Las máximas caídas han sido compañías de hasta un 60, 50%. Entonces, la parte positiva de empezar con un fondo desde cero, donde ya conoces la situación actual, cuál es el problema que se enfrentan los mercados, tiene muchas ventajas. Tenemos ventajas primero de que vamos a tener capital en un momento en el que nadie tiene capital y sobre todo en small caps y líquidas, con lo cual puedes ir al mercado de bloques y buscar bloques con bastante descuento si hay vendedores forzados, con lo cual puedes comprar a precios incluso inferiores a los que se lleguen a mostrar en ese momento de cotización. Puedes invertir en aquellas compañías que aun estando baratas, como el ejemplo que os ponía antes, ahí, o por ejemplo una compañía que tenemos mirada para el fondo pequeño, que es AUB, es también de las mejores de Francia, o sea, tiene probablemente el mejor equipo directivo, hemos estado con ellos, todos los del sector que les preguntes te hablan maravillas, los empleados, es una compañía que tiene un desempeño tremendo y que estará cotizando a 4 veces beneficios operativos y 5 veces y algo EBIT, también con caja neta. eh, y las acciones han caído desde máximos, desde 40 y pico euros a, no sé, han llegado a tocar hoy 18 euros, casi un 60 y pico por ciento. Una compañía que es como un reloj, o sea, veis los últimos años de la compañía y es todos los años más 10, más 15, más 5, es resistente a las crisis, genera mucho valor cuando han hecho adquisiciones. Pues es el tipo de cosas que si partes desde cero creando un fondo nuevo, vamos a poder aprovechar. Y vamos a poder aprovechar en un porcentaje mayor en el que se puede hacer en True Value normal. Y además estimamos que el fondo va a empezar con un nivel de activos bastante más bajo en True Value, por mucho que luego vaya a estar limitado a 80 millones. En una fase inicial esperamos que tenga menos y eso te da mucho margen de maniobra. Y es lo que os decía antes en la presentación, o sea, es el mensaje un poco que quiero transmitir a la gente,
que si tú realmente eres un inversor a largo plazo y estás comprando a los precios actuales o manteniendo tu inversión, seguramente tienes buena perspectiva a largo plazo, pero eso no quita de que a corto plazo pueda seguir cayendo. No sabemos si puede caer otro 10, otro 15, otro 30 adicional, pero en ese punto lo único que podrías hacer es ir promediando. A medida que va bajando, creas un precio atractivo y que te va a dar buen resultado. Dentro de 3, 4 años, pues seguramente vas a estar satisfecho con la inversión que hagas ahora. Entonces, un poco el consejo que le doy a la gente es dos formas de enfocar tienen esto. La primera es, si quieren ver los medios, las noticias y demás, si se conocen a ellos mismos y saben que son fuertes de mente, pues que lo hagan. Pero si no eres fuerte de mente, te va a estar afectando y demás, yo a la gente les recomiendo, o sea, que no abran su cuenta de inversiones o su broker o el lugar donde tengan depositado sus inversiones, ya sean acciones, fondos, ETFs o lo que sea, durante un mes, 2 meses, porque esa volatilidad, ese miedo que van a leer en los periódicos, las noticias, puede que les lleve a tomar malas decisiones. Y al final, si estás invirtiendo en un fondo como True Value, parte de la comisión que pagas es esa, para que nosotros hagamos ese trabajo y lo hagamos de una forma profesional. Entendemos que no nos va a afectar y vamos a tomar buenas decisiones bajo esos escenarios. Perfecto. Pues Alejandro, si te parece, lo dejamos aquí. Vale, perfecto. Pues nada, a todos, muchas gracias por haber asistido a Rankia, por organizar el webinar y nada, estamos para lo que necesitéis. Y ya os digo, cuando esté listo el fondo nuevo, iremos comunicando. Tenemos previsto también hacer algún pequeño webinar enfocado a ese nuevo fondo. Así que un saludo y gracias a todos por haber asistido.